Hola amigos de internet, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, bienvenidos a un nuevo video del curso de Infraestructura Computacional. En este video vamos a trabajar el concepto de control de flujo de ejecución a nivel de hilos y de procesos utilizando el lenguaje de programación ROS y Visual Studio Code. Este video está inspirado en el video número 36 de mi canal institucional en donde hablamos de la sincronización, específicamente en el control de flujo de ejecución, pero utilizando el lenguaje de programación Go. Les recuerdo que este video hace parte de una lista de reproducción que recomiendo ver de manera secuencial para que se vayan comprendiendo los temas que se van adicionando en cada video. Una vez hecha esta aclaración, entonces continuemos. Como ya mencionamos en un video anterior, para nosotros la concurrencia está relacionada con la forma de diseñar una solución que emplea el paralelismo. Y para poder tener concurrencia en un sistema necesitamos mecanismos de comunicación, de los cuales ya hicimos varios videos, y mecanismos de sincronización. En el video anterior trabajamos el concepto de acceso a recursos compartidos y vimos un mecanismo de sincronización que nos provee ROS para hacerlo de manera correcta. En este video vamos a trabajar el control de flujo de ejecución a nivel de hilos y de procesos y veremos cómo se puede implementar en ROS. La primera parte del video entonces está relacionada con el control de flujo de ejecución entre hilos y la segunda entre procesos. En cada uno de los dos casos vamos a desarrollar dos ejemplos. El primer ejemplo consiste en lo siguiente. Yo tengo tres hilos más el hilo principal y yo quiero que se ejecute de forma paralela el hilo 1 y 2, no sé en qué orden lo va a seleccionar el sistema. Lo que sí sé es que yo necesito que ellos dos terminen para que el hilo 3 comience. Lo importante acá es que se da la orden de ejecución a los tres, pero es utilizando este mecanismo, esta barrera, la que vamos a obligar al sistema a que este hilo no se va a ejecutar hasta que estos dos no terminen. Para hacer eso vamos a hacer uso de los canales. Entonces nosotros vimos, cuando vimos comunicación entre hilos, que existe un mecanismo llamado un canal y que hay canales síncronos y asíncronos. En este caso necesitamos un canal síncrono porque este hilo 3 va a intentar leer de dos canales. Si no hay nada en ese canal, es decir, este proceso o este proceso no escrito en el canal respectivo, este hilo se debe quedar bloqueado. Y esa característica es la que vamos a utilizar para poder crear esta barrera. Entonces el hilo 3 lo primero que tiene que hacer es intentar leer un dato de este canal, que lo simbolizo con este candado cerrado, donde digo que el candado cerrado es recibir un dato del canal. Y él va a intentar leer también de un candado rojo, o sea, un segundo candado. ¿Qué pasa con el hilo 1? Él va a hacer alguna acción, en este caso solo va a imprimir un mensaje en la pantalla, y cuando él termine, va a liberar el candado amarillo, es decir, va a enviar algo por ese canal. Cuando envía algo por este canal, entonces este candado se libera y continúa la ejecución. Cuando el hilo 2 haga lo mismo, es decir, libere el candado rojo, pues el hilo 3 continúa. Recordemos que abrir el candado es enviar algo por un canal y tener este candado cerrado significa recibir algo por el canal. Entonces, mientras yo no reciba nada, él se queda bloqueado. Por eso existe la barrera. Este problema lo vamos a hacer en tres versiones. La primera versión es utilizando dos canales. Este candado amarillo representa un canal y este candado rojo representa otro canal. Luego haremos un cambio para utilizar una característica que tiene ROS, que en los canales que yo puedo tener múltiples productores y un solo consumidor. Entonces yo puedo tener dos productores y un consumidor. Entonces aquí vamos a usar un único canal. Y luego, dado que nosotros hemos creado una macro para trabajar hilos, vamos a ver cómo utilizando esa macro podemos resolver el mismo problema sin usar canales. Pero eso solo va a ser posible si en realidad yo necesito que estos dos hilos terminen completamente. Si yo quiero que no, que este hilo se ejecute digamos hasta la mitad y después de cierta acción de él habilite el proceso 3 y él continúe, entonces esta opción 3 ya no nos sirve, tenemos que hacer el uso de los canales. En la segunda parte del video, el segundo ejemplo de la primera parte tiene que ver con un problema un poco más complejo donde yo tengo un hilo y cuando ese hilo termine, entonces van a ejecutarse en paralelo el hilo 2 y el 3. Y cuando ellos dos terminen, entonces sigue el hilo 4. Aquí tenemos dos barreras y tenemos, si vemos los colores, cuatro canales distintos. En la versión 2 haremos el mismo ejercicio sin el uso de canales, pero sí utilizando la macro que construimos, que hoy en este video lo vamos a volver a hacer. Y en la segunda parte del video vamos a trabajar de proceso, entonces vamos a resolver los mismos ejemplos. Vamos a resolver el ejemplo donde tengo tres procesos y una sola barrera, en este caso no son canales, sino tuberías con nombre.
Entonces el candado amarillo representa enviar algo por el canal, por el tubo, perdón, y el canal amarillo representa recibir algo por el tubo. Entonces lo mismo sucede con los tubos. Cuando yo intento leer algo de un tubo, recuerden que este candado cerrado es recibir. Si yo intento leer algo en un tubo y no hay nada todavía en ese tubo, este proceso se bloquea. Entonces esa característica es la que hacemos o utilizamos para poder obtener este comportamiento. Y por supuesto haremos el segundo ejemplo, en este caso sería el cuarto, que tiene que ver con esta forma de ejecutar cuatro procesos utilizando cuatro tuberías con doble. Entonces pongámonos manos a la obra. Ustedes ya saben que necesitamos VirtualBox y una máquina virtual, en este caso Debian, que no tiene una interfaz gráfica, pero sí tiene un acceso vía SSH. Esperamos a que inicie, minimizamos VirtualBox y ya saben que necesitamos esperar a que nos diga en el mensaje de bienvenida cuál fue el IP que nuestro router le asignó para poder entrar a Visual Code y utilizarlo. En este caso fue el 192.168.68.125. Entonces venimos aquí a nuestra versión de Visual Code instalada localmente, buscamos el componente de acceso remoto, vemos que efectivamente no está porque yo lo eliminé. A medida que uno va conectando, pues esta lista se va volviendo más grande. Si quieren editarla, simplemente hundan este botoncito y le hunden la primera opción. Y aquí podrán borrar, digamos, cualquiera de las entradas que tenga ahí. Si yo borro este, inmediatamente se pierde aquí la lista y la puedo volver a conectar, ¿no? SSH, el nombre de usuario que usted tenga en su máquina, 192.168.68.125 y le ponemos el parámetro "-a". Le decimos que lo grabe ahí y listo. Fue adicionada, perfecto, y simplemente le vamos a dar clic derecho, conectar. Esperamos a que me pida la clave del usuario, ahí está haciendo exactamente. Le damos la clave y ya está. Bueno, esperamos a que abra la terminal porque vamos a crear una carpeta. Entonces vamos a crear una carpeta mkdir llamada sync, pero el nombre no importa, podría ponerle otro nombre de sincronización. Le decimos aquí abrir una carpeta y buscamos sync. Si desea puede cambiar el nombre, no hay problema. Listo. Ya saben que tengo de costumbre cada video arrancar la máquina sin los archivos anteriores, pero seguramente usted los tiene, entonces cree la carpeta para que sea más ordenado todo. Bueno, abrimos acá y abrimos la terminal, perfecto, para tener ahí disponible. Como vamos a hacer de dos partes el video, entonces voy a crear un directorio llamado hilos y otro directorio llamado procesos. Perfecto. Entonces vamos a entrar a la carpeta de hilos. Muy bien, o sea que aquí vamos a crear nuestro primer programa. Entonces, nuestro primer programa es de la siguiente manera. Vamos a darle aquí. Se llama ejemplo 1, versión 1. Recuerden que vamos a hacer varias versiones de ese programa. Entonces ya saben cómo es mi estilo de programación. Hacemos una documentación inicial, aquí porque no estoy usando Cargo, por eso saca ese error. Luego utilizaremos Cargo para otros proyectos más avanzaditos. Entonces dejemos aquí, versión 1, ejemplo 1, versión 1. Programa que resuelve el primer ejemplo de control de flujo de ejecución, el cual consiste en crear 3 hilos adicionales que se ejecutan así. En paralelo el hilo 1 y 2, y una vez que terminen se ejecuta el hilo 3. Y solo después de que el hilo 3 termina, finaliza el hilo principal y todo. En este caso vamos a usar canales síncronos. Para poder hacer eso, entonces vamos a decirle a ROS que necesitamos unos módulos. En este caso, necesitamos el elemento de los canales, ya lo habíamos visto, múltiples productores, un solo consumidor, el de hilos, porque necesitamos hacer hilos, y necesitamos agregar unas pausas simplemente para que se vea bien la demostración, entonces por eso necesitamos agregar duración. Bueno, ya saben ustedes que cuando vamos a usar hilos, vamos a usar nuestro módulo de macro hilos, que ya lo vamos a volver a crear, para poder hacer el programa. Entonces vamos a hacer el main y ya hacemos el macro nuevamente. Entonces nuestra función principal es así. Yo voy a crear dos canales. Vamos a tener 4 variables, canal 1 escritura, canal 1 lectura, canal 2 escritura y canal 2 lectura. Esta es la macro que está en este módulo que ya vamos a escribir, la cual me permite definir acá unas funciones que se ejecutan de manera paralela. Entonces vamos a llamar una función que ya la vamos a colocar acá, que se llama hilo 1 y 2. Entonces si ustedes recuerdan del dibujo, vamos a volver aquí al dibujo un momento. Tenemos esta opción, tenemos hilo 1 y 2, es el mismo código, solo cambiará el mensaje. Entonces vamos a hacer una función
que sea la misma, pero la ejecutamos dos veces, y este sí sería el hilo 3. Entonces vamos acá, tenemos la función hilo 1, 2 que se ejecuta dos veces, y este va a ser el hilo 1 y el hilo 2. Y observen que le pasamos como parámetro el nombre del canal 1 y el canal 2. Veamos la imagen nuevamente. Entonces tenemos acá, este sería la que representa el envío por un dato por el canal 1 amarillo, y el rojo representa el canal 2. Entonces los únicos que se diferencian va a ser en qué canales que yo voy a escribir, el texto que va a mostrar y un número más que va a ser un retardo. Entonces para que el hilo 1 arranque se demore 2 segundos antes de terminar, y este se demora 4 segundos. Y el hilo 3 necesita los dos canales, porque si usted recuerda el dibujo, él necesita leer del canal 1 y del canal 2. Entonces necesitamos enviarle los dos canales. Bueno, perfecto. Y cuando ellos terminen, recuerden que este macro siempre me garantiza que estos hilos se van a ejecutar en paralelo, y cuando ellos terminen, entonces continúa esta línea. Entonces esta línea solo se va a ejecutar cuando estos tres hilos terminen. Y lo que queremos es que este hilo, a pesar de que se le dio la orden de que se ejecute, él va a comenzar, pero se va a detener hasta que estos dos no terminen su ejecución. Esa es la idea. Bueno, antes de continuar acá con esto, vamos a hacer el módulo nuevamente. Entonces vamos a crear este módulo macro hilos, y dentro de este macro vamos a hacer el mod.rs. Ya lo hemos hecho en varios videos, entonces vamos a colocarlo acá. Lo único que tenemos es una macro, es esta que está aquí está el comentario, macro hilos. Usted ya lo puede tomar de otros ejemplos de los videos anteriores, donde tenemos el nombre del macro join hilos, que aquí se le coloca la admiración para indicar que es una macro, acá no. Y acá lo único que hace es crear un vector, por cada hilo, por cada función se crea un hilo que se adiciona al vector, y luego se hace un ciclo para esperar todos los hilos. Entonces esto es lo que me garantiza de que todas estas funciones que están acá se van a convertir en hilos, y que él va a esperar a que todos terminen antes de continuar, ¿no? Esto ya lo he explicado varias veces, entonces no hay problema con eso. Vamos a minimizar esta parte. Listo, vamos entonces a continuar con estas dos funciones y terminamos el primer programa. Entonces la primera función, vamos a colocar primero el comentario, es así. Normalmente los nombres de las funciones yo siempre trato de que aquí haya un verbo y un complemento para darle sentido, pero ahora es como para agrupar la funcionalidad de ese hilo 1, por eso se llama así. Entonces, procedimiento que será ejecutado como un hilo. Su tarea es mostrar un mensaje inicial, esperar un tiempo, en este caso 2 o 4, imprimir un mensaje final y finalmente enviar un dato booleano. En realidad no importa el tipo, podría haber sido un entero o otra cosa, y ni siquiera importa si es verdadero o falso. Lo importante es enviar algo por ese canal para que el hilo 3 lea algo. Él va a esperar a recibir algo. En este caso yo decidí que fuera booleano, y decidí además que fuera verdadero, pero podría ser falso y sigue funcionando, o podría modificar el código para enviar otro tipo de dato y no hay problema. Lo importante es enviar algo por ahí, eso es lo importante, y leer algo, para liberar otro hilo que está esperando. ¿Cuáles son los parámetros? El texto que va a acompañar, en este caso hilo 1, hilo 2, el canal en el que él va a escribir, para el hilo 1 va a ser el canal 1 y para el hilo 2 será el canal 2, y un retardo que es este tiempo que está acá, para simular pues que este hilo está haciendo algún cálculo y se está demorando un poquito. Si no, pues lo ejecutamos y no veríamos muy claro lo que está sucediendo. ¿Cuál es el código de esa función? Sería así. Él va a imprimir un mensaje, y acá donde están estas llavecitas va a imprimir el texto. Entonces si el texto es hilo 1, entonces va a decir hilo 1 está en ejecución, unos puntos. Va a esperar una determinada cantidad de segundos, ¿sí? En este caso va a ser 2 segundos para el hilo 1 y 4 segundos para el hilo 2. Observen algo, que el tipo de dato de ese entero es un entero sin signo de 64 bits, para que lo tengan presente. Entonces aquí le estamos diciendo que vamos a dormir al hilo que está ejecutando esta función durante ese tiempo. Y una vez que ese tiempo transcurra, entonces va a imprimir en la pantalla otros puntos y dice terminó el hilo tal. Y va a enviar por el canal que le decíamos acá, aquí está sender, va a enviar un true. Pero de nuevo, no importa. No importa si es true o false, no importa. O si cambiamos acá por otro tipo de dato, funcionaría. Lo importante es enviar algo por ese canal. No nos queda sino la función que va a ser el hilo 3. Entonces vamos a colocar nuestro comentario. Procedimiento que será ejecutado como un hilo. Su tarea es esperar que lleguen dos datos. Recuerde que son el hilo 1 y 2, entonces tiene que esperar los dos datos que van a enviar, uno por cada canal, antes de imprimir su mensaje y terminar. Necesita los dos canales de lectura. Entonces
La función de él es la siguiente. Necesitamos hilo 3, él tiene, aquí está, miren, receiver, necesita dos, canal 1 y canal 2. Entonces, el primer hilo, el que se llamamos hilo 1, va a escribir, esta ayuda por Dios, va a escribir en el canal 1 y entonces él va a esperar aquí recibir ese dato. Y este va a recibir algo del canal 2. Entonces, cuando el hilo 2 lo envía el dato, pues este lo recibe y no hay problema, termina. O sea que él tiene que esperar a recibir algo por los dos canales antes de decir que en ejecución. Vamos a ejecutarlo. Entonces vamos a darle play. Esperamos un poco, ahí se compiló. Y ahí está, hilo 1 y 2, no sé en qué orden va a salir, terminó el 1, terminó el hilo 2 y el 3. Entonces eso era lo que queríamos hacer. Vamos a cambiar un poco los retardos acá, solo por jugar. Vamos a poner 4 acá y 2 acá. Borramos la pantalla y entonces lo que estoy diciendo es, el sistema de alguna manera va a ejecutar estos dos, puede ser primero el 1 y luego el 2, o el 2 o el 1, no sé, están en paralelo. Lo que sí sé es que después de que pase para el primer 4 segundos y para el segundo 2 segundos, ellos terminan y ahí sí el hilo 3 sale. O sea, no va a salir el mensaje del hilo 3, sino hasta que ellos dos no terminen. Ahí está, hilo 1 y 2 en ejecución, terminó el 2, terminó el 1 y ahí sí se ejecutó el hilo 3. Entonces esta es la primera versión de este programa. Entonces mire que utilizando los canales y esa característica de ser síncrono, es decir, de bloquear la ejecución del hilo hasta que haya un dato en el canal que yo pueda leer, o si yo escribo y no hay nadie también se va a quedar bloqueado, entonces puedo utilizarlo para hacer el control del flujo de ejecución. Vamos a hacer una segunda versión de este mismo problema. Entonces vamos a hacer acá, vamos a decirle, vamos a crear una versión 2. La versión 2 tiene que ver con utilizar un único canal para usar esa característica de poder tener múltiples. Entonces usando, el comentario es el mismo, versión 2, pero usando un único canal. Entonces vamos a mirar. De nuevo necesitamos decirle a Ross que necesitamos MPSC, lo de hilos, duración y nuestro módulo pues, de macros. Esa es la idea de usar el módulo, poder reutilizar el código. Y ahora vamos a crear otro módulo para facilitar la programación de procesos. Bueno, ojo con lo que va a pasar acá, y esto ya lo explicamos en el video anterior. Yo necesito crear un único canal, perfecto, canal 1 de escritura y canal 1 de lectura. Pero como tengo dos hilos que van a escribir en él, yo no puedo pasarle el valor de esta variable. Ya lo explicaba en el video anterior, que ROS tiene una característica importante que es la propiedad. ¿Quién es el dueño del dato? Entonces, si yo coloco acá canal de escritura, cuando haga el segundo llamado, pues va a dar un error, ¿cierto? Porque me dice que la propiedad de ese objeto o de ese elemento ya se transfirió. Entonces, lo que hacemos es hacer una clonación, ya lo explicábamos en el video anterior. Tomo canal 1, lo clono para H1, lo clono para H2. Podría haber utilizado tal vez el original y H1, bueno, podría ser. Y acá le decimos, vamos a llamar la misma función, pasamos a H1 y aquí pasamos a H2. Y listo, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer la misma función y lo 1 y lo 2, ya no la voy a explicar con tanto detalle, pero es la misma que acabamos de hacer. Vamos a ponerla aquí al final. El mismo comentario, el mismo código, no cambia absolutamente nada, o sea, el cambio se dio solo en la función principal. Aquí ya saben, saco un mensaje, hago un retardo, envío el otro mensaje y espero. O sea, el mismo que acabé de explicar. Y lo mismo con el hilo 3. Ahora cuando hagamos la parte 2 que es sobre procesos, en lugar de estar duplicando el código, lo haremos en un módulo para ir practicando. Entonces el código aquí también es el mismo, solo que aquí yo no necesito sino un canal, porque no hay dos. Entonces él va a recibir dos datos por acá. Y termina. Esa es una cosa importante, ¿no? Aquí hay dos veces y solo tengo un canal. En cambio en el anterior, mire que el hilo 3 tenía dos canales acá. Entonces leía de un canal y leía del otro. Ahora no, ahora yo tengo un solo canal y leo de él dos veces. Y esta función se ejecuta dos veces. Mire que cuando vengo acá se ejecuta dos veces la función. Entonces por cada ejecución se envía un dato por el canal. Entonces si lo ejecutamos, vamos a borrar la pantalla. Si lo ejecutamos, la pantalla no va a salir ahí. Observen que ahí está, terminó el 1, terminó el 2 y perfecto el 3. O sea, este mensaje no puede salir hasta que estos dos no salgan. Por eso el retardo es para mostrarte que no importa cuánto se demore, es solo cuando ellos terminen que se ejecuta el hilo 3. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la versión 3. La versión 3 es utilizando esa característica de la macro, que es la que expliqué al principio del video, que quiere decir que esa macro me garantiza que la ejecución de estas funciones
se haga completamente antes de continuar. Entonces vamos a ver cómo resolver el mismo problema usando solo esa característica. Entonces aquí tenemos la versión 3 del mismo problema, pero ahora es sin usar canales, solamente usando la macro. Entonces vamos a ver cómo se hace. Primero, como es solo usando la macro, pues no necesitamos incluir hilos y duración. Necesitamos incluir, por supuesto, el módulo de macro hilos, pero observen cómo se hace. Vamos a usar la macro join y vamos a ejecutar en pared 1 y 2. Esta macro ya saben que me garantiza que para poder pasar a la línea siguiente, estos dos tuvieron que haber terminado. Entonces, ahora que terminaron, ahora sí ejecuten en paralelo el hilo 3 y saquen el mensaje y nos evitamos todos los canales. Pero eso es solo si tenemos que esperar a que los hilos terminen completamente, ¿no? Si yo necesito que los hilos 1 y 2 hagan una parte del código y ahí sí habiliten el 3, entonces esta opción ya no me sirve, tengo que usar canales. Muy bien. La función entonces de hilo 1 y 2 es más sencilla porque ya no tiene canales, simplemente el texto y la duración, imprime un mensaje, espera, imprime el otro mensaje. Y por supuesto el hilo 3 también es más sencillito porque no tiene los canales, es solo un print. Entonces este print se va a hacer en forma de hilo. Entonces solo va a salir este print hasta que los otros terminen. Vamos a borrar acá y vamos a darle a ejecutar y ahí está, hilo 1 y 2, termina el 1, termina el 2 y ahí está el 3. O sea, el comportamiento es el mismo. Entonces, hasta ahí que hemos visto que para poder tener ese control de flujo de ejecución lo puedo hacer utilizando los canales o utilizando la macro pues, que desarrollamos en el curso, ¿cierto? Esa macro, por supuesto, es propia de este lenguaje, pero algo similar se podría hacer en otros lenguajes. Muy bien, vamos a desarrollar el segundo ejemplo en ese mismo directorio porque tiene que ver con hilos. Entonces vamos a ver aquí a hilos, vamos a decirle crear un nuevo que va a llamar ejemplo 1 versión 1. Entonces ahí está, ejemplo 2 versión 1, sí, eso lo veo. Nuestro comentario, programa que resuelve el segundo ejemplo de control de flujo de ejecución, el cual consiste en crear 4 hilos adicionales, o sea, adicionales al hilo principal que se ejecutan así. Inicia el primer hilo, luego en paralelo el hilo 2 y 3 y finalmente sigue el hilo 4. Una vez que termina el programa. Ahí vamos a utilizar 3 canales. Entonces veamos el dibujo nuevamente para recordar cómo es ese ejercicio. Es este. Entonces son 4 hilos. El hilo 1 comienza, cuando él termina, siguen en paralelo el 2 y el 3 y luego sigue el hilo 4. Y aquí tenemos, si vemos los colores, un canal, 2 canales, 3 y 4 canales. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar cómo hacerlo. Entonces ya sabemos que necesitamos utilizar los módulos pues, para canales, para hilos para duración y nuestro módulo del macro. Vamos a hacer la función principal. Es solamente un poco larguita aquí porque son 4 canales, entonces son todo este mundo de variables, 8 variables. Entonces tenemos canal 1 de escritura, canal 1 de lectura, canal 2 de escritura y así sucesivamente. Y lo que vemos acá no es más que el dibujo. Por eso es muy importante, y se lo digo a mis estudiantes, que hagan estos dibujos bien. Veamos acá, aquí, más claro. El hilo 1 necesita escribir en el candado 1 y el candado 2. Eso se representa siempre. Sobre la barrera están abiertos, debajo de la barrera están cerrados. Es un tips que le digo. Entonces, si él necesita abrir este candado y abrir este candado, necesita acceso al candado 1, si verde es 1, y este café claro, digámoslo así, es el 2. Entonces, ¿qué pasa con el hilo 2 y 3, que son estos de acá? Necesita, en este caso, 1 y necesita el 3, y este 2 y el 4, ¿vale? Aquí 1 y 3 y 2 y 4. Y el hilo 4 necesita solamente el 3 y el 4. Entonces, esto que está acá no es más que la forma pues, de escribir en ROS el dibujo que tenemos acá. Y el dibujo siempre lo vamos a hacer así. Tenemos la barrera, encima de la barrera se abre y debajo de la barrera se cierra, entendiendo que abrir es enviar algo por ahí y cerrado es leer algo de ello. Bueno, muy bien. Ya habiendo dejado más claro de dónde salieron estas líneas a partir del dibujo, entonces continuemos. La parte del código del primer hilo es la siguiente. Vamos aquí a colocar el comentario, hilo 1, procedimiento que será ejecutado como un hilo. Su tarea es mostrar un mensaje inicial, esperar un tiempo, solo pues para darle un poco de simulando algún proceso, ¿cierto? Imprimir un mensaje final
Y finalmente enviar un dato booleano. De nuevo no importa que sea booleano y no importa el tipo, solamente es enviar algo por ahí. Por dos canales, ¿cierto? Véalo acá. Él necesita enviar algo por acá y necesita enviar algo por acá. Por eso el dibujo es fundamental. Entonces necesitamos dos. ¿Qué necesita? Pues los dos canales por donde va a enviar el dato y el tiempo que va a esperar. Entonces vamos acá a colocar nuestra función. Ahí lo tenemos. Y lo 1 necesita los dos canales, canal 1 para enviar, canal 2 para enviar y el retardo que es un entero sin signo de 64. Imprime un mensaje y lo 1 espera el retardo que le hayamos dicho. Saca el otro mensaje y ahí envía, de nuevo no importa, un dato por el canal 1 y por el canal 2. De nuevo, siempre es mejor dejar las cosas claras. Entonces él viene acá, imprime un mensaje, espera, imprime el otro mensaje, envía este dato y listo. Muy bien. Vamos a ver qué hace el hilo 2. Ese es el código del hilo 1. ¿Qué hace esta función hilo que se invoca dos veces, para el hilo 2 y para el hilo 3? ¿Sí? En esencia es el mismo código, lo único que cambiará son, al momento de invocarla, el valor de esos argumentos. Entonces aquí le decimos la función hilo 2, hilo 3, procedimiento que será ejecutado como un hilo. Su tarea es esperar que llegue un dato, en este caso este de arriba, antes de imprimir un mensaje, esperar, imprimir otro mensaje y enviar un dato por el siguiente canal. Es decir, veamos el dibujito, son estos dos. Entonces el código es el mismo, solo que lo invocamos dos veces, cambiando los argumentos para poderle indicar que es el canal 1, el canal 2, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace él? Pues él tiene que esperar a que le liberen este canal, o sea, que él pueda leer, hacer lo que tiene que hacer, en este caso imprimir un mensaje, y luego enviar un mensaje para el siguiente, para poder liberar el 4. Entonces la función de él es así. Él recibe el texto, porque necesitamos de saber si es el hilo 2 o el hilo 3 el que está haciendo, y los canales, 1 y 2. Este 1 y 2 no está relacionado directamente con que sea aquí en el principal este canal 1 y 2, ¿no? Entonces mire acá, allá en la función se llama 1 y 2, pero a la hora de invocarlo decimos que es el 1 y el 3 o el 2 y el 4. O sea, el valor de estos señores van a quedar transferidos a los parámetros aquí 1 y 2. Entonces para una ejecución, cuando sea el hilo 2 esto va a tomar un valor y para el 3 va a tener otro valor. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que de ese canal que llamamos 1, él tiene que esperar un dato. Hasta que no le llegue, él no sigue. Una vez que lo reciba, pues va a imprimir este mensaje, va a esperar, luego va a imprimir otro mensaje y va a escribir por el segundo canal. Entonces volvamos aquí al principal. Mire el hilo, ¿qué hace cuando en la primera invocación, el hilo 2? Tiene que esperar algo del primer canal y escribir en el 3. Veamos el dibujo. Este señor tiene que esperar algo de este canal y escribir en el siguiente. Y este hace lo mismo, pero por otro canal. Espera algo por este canal y escribe en el rojo. Ok, ya para terminar, entonces veamos qué sucede con la función que nos falta, que es la que llamamos hilo 4. En la hilo 4, entonces procedimiento que se ejecuta como un hilo, su tarea es esperar a que lleguen los dos datos por los dos canales antes de imprimir un mensaje y terminar, ¿cierto? Y la función es muy sencillita, es así. Él va a recibir un dato por un canal, un dato por el otro y cuando le lleguen los dos, pues dice que se está ejecutando el hilo 4, que sería exactamente esto. Él va a esperar que llegue un dato por acá y un dato por acá. Entonces por eso el dibujo es muy importante. Si usted tiene el dibujo claro, el código sale simplemente de traducir el dibujo allá. Si no lo tiene claro, pues sacar esto del sombrero es más complejo. Vamos a borrar esto y vamos a ejecutarlo. Vamos a subir un poquito acá y vamos a ejecutarlo. Entonces ahí debe estar, vamos a ver, ejecuto el 1, perfecto, hasta que no termina. Ahí están los dos en paralelo, 2 y 3, termino el 2, termino el 3 y ahí sí sale el 4. Entonces mire que podemos controlar si el control de flujo de ejecución de los hilos. No podemos controlar cuando los enviamos en paralelo, cuál se va a ejecutar primero, si el 3 o el 2, ¿cierto? Vamos a borrar otra vez, solo para ver si se cambia la ejecución. Pero están en paralelo y eso era lo que queríamos. Ahí está, perfecto, terminó el 2, terminó el 3. Podríamos jugar más con los tiempos, pero pues ya solo dejo a su criterio, jugar un poco con estos tiempos. Ya poner aquí 4, poner aquí un 2, grabamos, borramos y simplemente al ejecutarlo pues vemos que cambia quién termina primero. El 1, que esperar, 2, terminó primero el 3, que duraba menos, y luego el 4. O sea, este terminó primero y listo. Bueno, muy bien. Hagamos este mismo ejercicio sin los canales, es decir, utilizando la macro y van a ver algo interesante acá.
Vamos a decirle acá, el mismo ejemplo 2, versión 2. Entonces tenemos el mismo comentario, solo que sin usar canal, solamente usando la macro. Vamos a borrar un poco esta ventanita acá y la abrimos acá. Ok, entonces vamos a copiar acá, necesitamos hilos de duración nomás, y observen esto. Observen el cambio entre esto, que necesitamos muchos canales, necesitamos hacer todo esto, y ahora simplemente decimos esto. Y ojo, ojo la forma en que está siendo invocado. Estoy diciendo la macro y le estoy diciendo, llámeme esta función en paralelo. Luego llamo nuevamente a la macro y le digo, ejecúteme estas dos funciones en paralelo. Y aquí estamos reutilizando además el código del 1.3. Bueno, sí, exactamente, se puede reutilizar, ya estaba dudando. Sí, ¿por qué se puede reutilizar? Porque lo que van a hacer es exactamente lo mismo, ya que no tienen canales. O sea, ¿en qué se diferenciaban estos hilos acá? Exactamente se diferenciaban en que este señor tenía que escribir unos valores en unos canales 2 y estos no, pero ahora no va a suceder eso. Entonces le vamos a ejecutar este señor, mire la misma función de esta manera. De pronto es más claro cuando uno lo hace así, de esta manera, como normalmente lo muestro, que está la macro y aquí es una función y otra, pero en realidad se puede escribir también de esta manera, porque es una función, esto es una macro y esto es un parámetro de la macro y este es el otro. Entonces aquí estamos ejecutando ahora sí. Con esta macro garantizamos que esto se va a hacer en paralelo. Una vez que él termina, se ejecutan estos dos en paralelo. Una vez que terminan, se ejecuta este en paralelo. ¿Y cómo sería el código de las funciones? Entonces, siendo un poquito aquí, aquí está. Entonces, este señor va a decir, ejecutando el hilo tal, en este caso va a ser el hilo 1, va a esperar y simplemente termina y ya no más. No hay que escribir nada en ningún tipo de canal. Luego se ejecuta lo mismo en paralelo, pero con el 2 y el 3. Entonces, al ejecutando el 2, ejecutando el 3, cada uno va a esperar algo diferente. Cuando ellos terminen, entonces ahora se ejecuta el hilo 4, la funcioncita, que es solo un print. Inclusive podemos haber utilizado la misma función, solo que esta no tiene este retardo, por eso lo hice aparte. Entonces vamos a ver, vamos a ejecutarlo para que vean que es más claro. Ya lo vuelvo a mostrar. Aquí está. El 1 espera un tiempo, cuando él termina arranca el 2 y el 3 en paralelo, él terminó el 1 por los retardos, terminó el otro y funcionó. Entonces de nuevo, mostrémosle aquí ahora sí. Entonces de nuevo viene acá, la función principal en paralelo con la macro, enviamos a ejecutar esta función, espera 2 segundos, luego cuando ya termine en paralelo se ejecutan estas dos funciones esperando 2 y 4, y cuando ellas terminen se ejecuta esta en paralelo, ella no tiene ningún tipo de retardo y cuando él termina el programa principal. Bueno, muy bien, esa es como la parte de hilos, es cuestión de trabajar un poco los conceptos. Vamos a mirar los procesos para que veamos cómo se diferencia eso. Entonces me devuelvo acá en la terminal, me devuelvo un nivel y voy a entrar a la de procesos, ¿cierto? Muy bien, vamos a cerrar todo esto, que hay demasiada información ahí abierta. Bueno, me gusta tener todo cerradito a medida que voy usando, pues voy a abrir. Listo. Entonces vamos a mirar la parte de procesos. En la parte de procesos vamos a usar un módulo para reutilizar el código. Entonces vamos a hacer nuestro primer ejemplo 3, programa 1. Recordemos más bien que para la parte de procesos vamos a hacer, este sería el ejemplo 3, tengo un proceso, otro y otro. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este código. Entonces tenemos proceso 1 del ejemplo 3. Entonces aquí son varios programas que tenemos que ejecutar aquí en la terminal, por eso necesitaba pasar. Entonces dice acá, ejemplo 3, proceso 1, programa para el primer proceso del segundo ejemplo, pues sería el tercer ejemplo, ¿no? Tercer ejemplo, aquí está, ejemplo de control de flujo de ejecución, el cual consiste en crear tres procesos que se ejecutan así, en paralelo el proceso 1 y 3, y una vez que terminan el proceso 2. Veamos el dibujo nuevamente. Proceso 1 y 3 en paralelo, y cuando ellos terminen, el 2. Acá la barrera se hace no con canales, sino con una tubería con nombre. Entonces necesitamos una tubería con nombre, escribir en esa tubería y leer. Si yo intento leer de una tubería con nombre que está vacía, pues me bloquea. Esa característica es la que vamos a usar. Muy bien, entonces vamos a ver cómo sería. Vamos a decirle, vamos a copiarlo de una vez todo, y este es el código completo. Primero ya voy a explicar esta línea, ¿cierto? Vamos a decirle que vamos a usar hilos y la duración para poder hacer este sleep.
Vamos a imprimir, el proceso 1 está en ejecución, vamos a esperar 7 segundos, podría cambiar ese valor, luego sale que el proceso 1 terminó y aquí es donde él escribe en el tubo. Pero vamos, para no estar en todas las funciones como hicimos ahora, duplicando la función de los hilos y todas esas cosas, vamos a crear un módulo nuevo llamado tubo, pero le puede cambiar el nombre, en el cual vamos a tener dos funciones, la función de enviar un mensaje y de leer. Ahora sí, ¿por qué necesitamos colocar este elemento acá? Porque en esta versión del proceso 1, él solamente tiene que enviar, él no lee, pero en el módulo están las dos funciones, entonces le saco una advertencia diciéndole, oiga, esa otra función que usted tiene allá en ese módulo no la está usando. Entonces, para evitarme esa advertencia, no me gusta tener errores ni advertencias, entonces le colocamos este elemento allí, que no hay problema. Bueno, muy bien. Entonces, una vez hecha la aclaración, vamos a crear acá una carpetica en procesos que se llama tubo. Si quiere cambiar el nombre, pues no hay problema, pero lo cambia acá. Y de nuevo por dentro vamos a crear un mod.rs. Y ahí vamos a colocar lo siguiente. Vamos a hacer las dos funciones. Ya eso lo vimos en un video anterior, cómo se escribe en un canal. Entonces necesitamos decirle a Ross que necesitamos file, read y write, que vamos a escribir y a leer. Entonces la función de enviar necesita el nombre del tubo. Ella aquí abre el tubo con ese nombre. Si hay algún problema, pues se aborta simplemente. Y escribe un OK, pero puede escribir lo que quiera. Su nombre, la fecha, no importa. Lo importante es escribir algo para que el otro proceso lea y lea algo y pueda continuar. Entonces en este caso le vamos a escribir con un enter, OK. ¿Listo? Y también necesitamos en este módulo la función que nos permite leer. Entonces, esta parte la vamos a reutilizar en todos los programitas que vamos a hacer ahorita. Entonces, leer es simplemente recibe un nombre, él hace esa apertura de ese archivo. Recuerden que un tubo con nombres no es más que un archivo especial. Creamos una cadena porque no sabemos que nos va a llegar y le decimos que lo que lea no lo guarde en esa cadena, pero no hacemos nada con ella. Por eso decimos acá que va a ignorar, o sea, recibe e ignora la cadena que llegó por el tubo, porque no nos interesa, o sea, envía un OK, pero él lo lee, pero no va a hacer nada con eso. Simplemente lo estamos usando no para comunicación, sino para sincronizar el control del flujo. Bueno, muy bien. Entonces esto ya lo vimos cuando vimos tuberías con nombre, pero de todos modos lo dejo ahí claro, ¿cierto? Entonces, para poderlo hacer, creamos y hacemos el write. Y para poder leer, abrimos y hacemos un ruido, en este caso hacia una cadena. Muy bien, vamos a minimizar acá. Y no nos podemos olvidar de que necesitamos crear esos archivos con nombre. Entonces, si hacemos un ls, pues no tenemos sino esto. Entonces, para crear el archivo especial, el tubo con nombre, hacemos mkfifo y vamos a decirle que es tubo 1, que es este que está aquí. Le vamos a decir acá, envío un mensaje por tubo 1, entonces necesitamos tubo 1. Recuerden que aquí queda un color especial, que si yo hago un ls-l, vemos que aquí hay una P, que quiere decir que es un pipe, un tubo, y si le pregunto a Linux que qué es eso, pues me dice que eso es una tubería con nombre, ¿cierto? Entonces, perfecto. Ya está la tubería con nombre y ya tenemos hecho nuestro primer programa, que ahora sí es solo esto. Imprimir un mensaje, esperar, imprimir otro mensaje y enviar algo por la tubería. ¿Sí? En otras palabras, vean el dibujo, es venir acá, hacer algo, imprimir un mensaje y enviar algo por la tubería. Eso es todo. Vamos a hacer para no, podemos haber reutilizado el código parametrizando los textos, pero vamos a duplicar ese código para hacer el tercer proceso, ¿no? Que hace lo mismo, imprime un mensaje y escribe algo. Pero como ya está en el módulo, pues ya saben que el código es más sencillito. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer el código del proceso 3. Ahorita hacemos el del 2. Entonces proceso, vamos a decirle acá que vamos a hacer el del 3. Y el del 3, observen que es el mismo código, lo va a pegar de una, con el mismo comentario, solo que es el tercer proceso del tercer ejemplo, tercer proceso. ¿Sí? Y hace lo mismo, solamente que imprime, dice proceso 3, espera en este caso 3 segundos, arbitrariamente, terminó y escribe en el tubo 2. Entonces observen el dibujito. Este es un tubo amarillo, entonces tubo 1, y este es otro, tubo 2. Entonces nos falta crear aquí abajo el otro tubo, mkfifo, tubo 2. Listo, vamos a dar un ls y ahí los tenemos, perfecto. Entonces este señor va a escribir en el tubo 2, el 1 va a escribir en el tubo 1, perfecto. ¿Qué nos falta? Nos falta hacer el otro proceso, el proceso 2. El proceso 2, vamos a mirar el código, es muy sencillito, y es el siguiente. El comentario, este es el
el proceso 2 del tercer ejemplo, ¿sí? Y lo único que hace es leer del tubo 1 y el tubo 2. Cuando ya pueda leer, pues va a decir que el proceso 2 terminó. Veamos el dibujo nuevamente. Véalo, acá está. Él va a leer de estos dos y cuando él los lea, pues podrá hacer el proceso. Entonces ven la diferencia, este es de lectura y estos son de escritura. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ejecutarlo. Para ejecutarlo, entonces necesitamos hacerlo de la siguiente manera. Vamos a cerrar un poco esto, vamos a limpiar la pantalla y vamos a dividir esta pantalla en 3. ¿Lo podemos hacer en 1? Sí, pero vamos a hacerlo así para que sea más fácil de ver. Ya sabemos que podemos usar ps1, la variable ps1, para modificar el PRON y que quede un PRON más pequeñito y podamos trabajar más fácil, ¿no? Entonces acá hacemos lo mismo, ps1 igual, comillas, pesos, 0 comillas, y clear. Hacemos lo mismo acá, pesos1, espacio, perfecto, clear. Entonces ya tengo ahí los espacios, vamos a compilarlo, entonces rows, vamos a decirle ejemplo 3, 1, perfecto, vamos a compilar el 2, perfecto, y vamos a compilar el 3. Listo, muy bien, ya está, podemos usar cualquiera de las tres terminales. Entonces volvamos al dibujo, hay que tener claridad. El proceso 2 solo se va a ejecutar cuando estos dos terminen. Entonces voy a ejecutar el 2 en la mitad para que se vea más claro. Entonces aquí en el 2 vamos a ejecutar el ejemplo 3, proceso 2. Todavía no le voy a dar enter. Acá vamos a ejecutar el proceso ejemplo 3, aquí está, y este es el ejemplo 3, proceso 1. Ahora sí, entonces cuando yo le dé enter a él, él se va a quedar bloqueado, no va a salir nada. Perfecto. Ahora le voy a dar enter al 1 y él va a simular que está haciendo algo y aquí también. Miren que cuando ellos dos terminen, el de la mitad va a ejecutar. Terminó el 3 y ahora terminó el otro y se ejecutó. No importa en qué orden los ejecute, yo podría ejecutar primero este, luego este y luego el de la mitad. Y lo mismo, va a esperar a que él termine, el 1, que falta por terminar, y listo, ahí está. Corremos un momento la pantalla, ya hay demasiado texto ahí, difícil de ver cosas. Y miremos algo. ¿Qué tal si ejecutáramos primero el 1? Enter. Luego ejecuto este. Enter. Me voy a almorzar. Vuelvo. Ya han terminado los procesos. Cuando ejecute el de la mitad no tiene que esperar nada, simplemente se ejecuta. ¿Sí ven? Entonces eso es lo que estamos aprendiendo a hacer. Cómo controlar el flujo de ejecución. Ellos dos estaban en paralelo, cada uno toma un tiempo haciendo algún proceso y este señor tiene que esperar a que ellos terminen. Exactamente. Bueno, muy bien, vamos a terminar el video con el ejemplo 2 con procesos que tiene que ver pues con tener toda esta conectividad acá. Acá no podemos hacer el lado de la macro porque eso es solo para los hilos y con esto terminamos entonces el video. Entonces observen la funcionalidad, ¿no? Él hace algo, envía por las dos tuberías, aquí hay 4, necesito crear otras 2, este señor tiene que esperar a leer, este también, apenas le llegan los datos de este, continúa y libera este. Entonces vamos a mirar. Primero vamos a mkfifo, vamos a crear tubo 3 y lo puedo hacer aquí de una vez, tubo 4, de una vez. Cuando hago un ls, pues aquí están los 4 tubos, perfecto. ¿Cómo lo hice? Nuevamente, ¿no? mkfifo y le pongo los tubo 3 y tubo 4. Vamos a dividir esta pantalla, vamos a borrar esto, vamos a borrar esto acá y vamos a seguir dividiendo esto otro poquito. Vamos a cambiar el prompt, ps1 pesos, clear y una más. ps1 pesos, comillas. Perfecto, ya está, tengo el espacio para las 3. Bueno, vamos a minimizar esto, a cerrar estas cositas. Muy bien, entonces vamos al primer programa, ¿no? Como ya tenemos ese módulo de los tubos, entonces va a ser códigos más pequeñitos. Él se va a llamar ejemplo 4, proceso 1. Entonces nuestro comentario, pues veámoslo de una vez todo, es simplemente así. ¿Cierto? Programa que permite el primer proceso del cuarto ejemplo, el primer proceso del cuarto ejemplo, de control de flujo de ejecución, el cual consiste en crear 3 procesos, no son 3, son 4 procesos. ¿Cierto? Entonces se ejecuta el 1, luego en paralelo el 2 y el 3 y finalmente el 4, ¿no? Que debe decir ahí. Entonces son 4 procesos que ejecutan así, inicialmente el primer proceso, luego en paralelo el 2 y el 3 y finalmente el 4. Listo, una vez listo, perfecto. ¿Cómo es el código? Ya sabemos.
Necesitamos en este caso hilo de duración para poder tener este slip de 3 segundos arbitrario. Este para anular la advertencia que no estamos usando las dos funciones, solo enviar. Y listo. Y envía por el tubo 1 y por el tubo 2. Recuerden, el dibujo es fundamental. Este envía por el tubo 1 y por el tubo 2. Y listo. Ese es nuestro código del proceso 4.1. Vamos a ver si es verdad. Lo vamos a compilar. Cualquiera de las terminales sirve. Ejemplo 4, proceso 1. Y listo, ya quedó compilado. Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacerlo aquí. Vamos de una vez a proceso acá. 4.2. Listo. Lo pegamos de una vez todo, que es pequeño. Ahí está el comentario, lo mismo, ya saben que es lo mismo. Y hacemos lo siguiente, él va a esperar algo del tubo 1, recuerden que este es el proceso 2, veamos el dibujo, es importante tener siempre claridad el dibujo. Este proceso tiene que esperar del tubo 1, siguiendo 1 el color verde y este café claro es 2, 3 el amarillo y el 4 el rojo, ¿cierto? Podría haber usado los mismos nombres en el código, pero bueno, dejémoslo así. Entonces él espera y apenas llegue a algo por este canal, por esta tubería, perdón, imprime algo y luego envía algo por el 3. Y eso es lo que dice acá. Recibe algo por el tubo 1, imprime que está el 2 en ejecución, hace una espera de 5 segundos, luego el 2 saca otro mensaje y luego escribe tubo 3 y listo. Vamos a compilarle este señor, ejemplo 4, proceso 2. Listo, ya está. Vamos ahora a colocar el código del 3. Perfecto. Y el código del 3 es exactamente lo mismo. Bueno, está el comentario. Simplemente él espera del tubo 2, imprime un mensaje, espera, imprime otro y envía algo por el tubo 4. Vea el dibujito. Él espera por el tubo 2 y luego escribe por el siguiente tubo, ¿cierto? Perfecto. Entonces ya está. Código es muy similar a los que ya están ahí, entonces no hay problema. Compilamos el proceso 3. Listo. Y no nos queda sino uno en la demostración y terminamos. Entonces vamos aquí a decirle al proceso que necesitamos crear otro programa llamado ejemplo 4, proceso 4, y es así de grande el código. Ahí está el comentario, ya lo tienen, y simplemente él va a decir, voy a recibir por el tubo 3 y 4, y cuando llegue algo por ahí, imprime que el proceso 4 está en ejecución. Veamos el dibujito, y es este. Él tiene que esperar por el 3 y el 4, y una vez que lleguen, pues continúa. Entonces vamos ahora sí a compilar. Ejemplo 4, proceso 4. Enter. Perfecto. Vamos a cerrar un poco esta ventana. Y ahora sí vamos a ejecutar. Entonces recordemos el dibujito cómo funciona, ¿no? Este señor, el 4, no se va a ejecutar, o más bien se va a ejecutar solo cuando el 2 y el 3 terminen. Y el 2 y el 3 están en paralelo, ellos se van a demorar cada uno algún tiempo, solo se van a comenzar a ejecutar cuando el 1 termine. Entonces los voy a ejecutar primero en el orden contrario. Entonces venimos acá y le decimos, voy a ejecutar el ejemplo 4, proceso 4. Todavía no le va a dar enter. Acá voy a ejecutar el ejemplo 3, perdón, 4, proceso 3. Acá va a ser el ejemplo 4, proceso 2. Acá va a ser el ejemplo, es que abrí cuántas terminales, 5. Ejemplo 4, proceso 1. Entonces esta la podemos cerrar con exit. Listo, ahí está. Bueno, entonces le va a dar enter, acá al 4. Cuando le dé enter no debe pasar nada porque él tiene que esperar a que los otros dos terminen. Enter, no pasó nada. Le va a dar enter al 3, tampoco puede pasar nada porque este señor solo puede arrancar a funcionar cuando el 1 termine. Enter. El 2 también, pero apenas ejecute el 1 va a tomar un tiempo, unos segundos allí. Cuando él termine deben arrancar estos dos y cuando ellos terminen, termina el 4. Entonces vamos a darle un enter. Ahí está simulando que está haciendo algo. Terminó, arrancaron los otros dos en paralelo con el retardo que les pusimos arbitrario. Va a terminar uno, luego el otro y termino el otro. Ahora, no tengo que ejecutarlo en orden inverso. Vamos a borrar la pantalla. Cada una de estas cositas, todas las terminales, y vamos a ejecutarlo al revés. Por ejemplo, yo puedo ejecutar aquí el 2, el 3, el 1. Ahí está, mientras eso se hace, yo puedo ir a dar una vuelta, volver. Ellos dos están ahí esperando, pero no van a terminar
Ahí terminó este, pero no han terminado, no han liberado la terminal hasta que no escriban y el único que puede leer ese dato que escribió es el 4. Apenas le dé enter, pues él va a terminar de una y los otros terminan. ¿Sí? Entonces no importa en qué orden se ejecute, pues siempre debería funcionar. Lo mismo acá. Yo puedo volver, ya para terminar, puedo ejecutar el 1, enter. Luego puedo ejecutar el 4, enter. Ahí terminó él, pero no libera hasta que estos dos no lean. Y luego lanzo el 2 y lanzo el 3. Y ahí están, esperando que terminen. Pan, terminó el 1, terminó el 3 y terminó el 4. Bueno, espero que hayamos aprendido algo nuevo en este video. Lo que aprendimos es a trabajar la parte de control de flujo de ejecución tanto a nivel de hilos como de procesos, utilizando los canales en los hilos y las tuberías con nombre a nivel de procesos. Muchas gracias por los likes, los comentarios. Le pido que se suscriba al canal para que le lleguen las nuevas notificaciones de los próximos videos. Y nada, muchas gracias por todo y una feliz tarde.